Bendiciones y bienvenidos a estos videos que nos pueden ayudar mucho, y es una bendición poder compartir con ustedes algunas verdades bíblicas. Hemos estado hablando acerca del camino de Caín. También empezamos un poquito sobre el error de Balaam, y hoy nos toca, para cerrar esta parte, la contradicción de Coré. Estamos hablando de Judas capítulo 1, versículo 11. Y en este capítulo de Judas nos hace referencia acerca de Coré. Y esta historia está relatada en el Antiguo Testamento en el capítulo 16 de Números y versículo 1. Resultó que en aquel entonces Moisés venía gobernando al pueblo y venía bajo un liderazgo. Moisés era el cabeza, la autoridad apostólica que se ve en el Antiguo Testamento, y venía conduciendo a toda la nación. Obviamente, él tenía un cuerpo de líderes. Y en el capítulo 16 de este libro de Números, registra la rebelión de Coré. Esta rebelión fue dirigida contra Moisés y Aarón, junto con Datán, Abirán y 250 príncipes judíos. Dice que ellos querían tener igualdad de derechos con Moisés y Aarón, pero la raíz del problema eran los celos. Imagínense, los celos. Y dijeron a Moisés en el capítulo 16, verso 3 de Números, dice: toda la congregación y todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Y por qué pues os levantáis vosotros, toda la congregación de Jehová? Entonces, la rebelión de Coré fue algo muy grave, pero muy grave. El ataque fue dirigido contra Moisés, pero en realidad también era un ataque contra Dios, porque si lo era con su siervo, con el hombre que Dios había establecido, obviamente. En el libro de Oseas capítulo 8 y versículo 4 encontramos un verso bastante difícil de comprender, y dice que mucha gente, mucho pueblo, dice, se hicieron reyes, se constituyeron príncipes, pero dice, yo no lo supe. Oseas capítulo 8 versículo 4, lo puede verificar. Y en el libro de Hebreos capítulo 5 dice claramente que nadie toma para sí la honra, sino que el que es llamado por Dios, así como Aarón. Entonces Moisés era el hombre clave que Dios había establecido en un liderazgo desde que salieron de la liberación de Egipto. Pero entonces ya en la caminata era interesante ver cómo surge un espíritu de rebelión en medio del liderazgo. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán, Abirán, estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón, el grupo de Coré. ¿Y cómo se rebelaron? Y obviamente se rebelaron contra Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, trasladando ese acontecimiento, esa reyerta que hubo allá, trasladando ese pensamiento y este acto de rebelión, en el libro de Judas es donde encontramos entonces la contradicción de Coré. El apóstol Judas nos advierte que no cometamos el mismo error que cometió Coré. Ay de ellos, porque han seguido, dice, el camino de Caín, y se lanzaron en el lucro de Balaam, el dinero. Los tres errores que siempre nos enseñó también nuestro apóstol Otoniel Ríos Paredes, ¿verdad? Siempre las tres líneas terribles: la dama, la lana y la fama. Y entonces estos se lanzaron en el caso de Balaam, en el lucro, en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Dios desprecia la insurrección y la rebelión contra cualquier liderazgo. Por favor, entendamos, toda oveja debe tener un pastor.
Y todo pastor debe tener sus ovejas. Y todo líder debe estar sujeto a una autoridad, porque somos un equipo. Y qué interesante, qué maravilloso es reconocer autoridad. Por supuesto, hablo de autoridades auténticas, establecidas por Dios, reconocidas por la bondad de Dios y por el pueblo. Hay un reconocimiento de autoridad de estos ministros que estoy hablando. Yo no estoy hablando de charlatanes, no estoy hablando, como se dice vulgarmente en nuestro país, de los shooters, ¿verdad? Que se meten y ellos mismos salen, y otros que los ponen y ellos mismos los quitan. No, yo estoy hablando de los que Dios establece, Dios los coloca, los confirma y los afirma hasta el día que Dios pues ha de quitarlos, ¿no? Bien, entonces la primer semilla de la rebelión y de la contradicción la encontramos en el libro de Isaías 14 y en el libro de de Ezequiel 28. No tengo tiempo de dar una descripción detallada, porque obviamente nuestros segmentos son muy cortos para hacer todo un estudio, porque sería maravilloso estar aquí pues horas y horas. Este es mi deleite, y sería maravilloso como maestro de la palabra en teología enseñar muchos detalles de todo lo que estamos viendo. Sin embargo, lo resumo de esta manera. En el libro de Isaías 14 y 12 y 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ese es el monte de Sión, en la morada de nuestro Padre. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y por 5 veces dice: subiré, yo lo haré. Es decir, ese egocentrismo, esa personalidad que fluyó en ese ser creado por Dios, ahora se subleva, y ahora él dice: yo puedo manejar mejor que Dios, yo puedo hacer mejor que Él, puedo administrar mejor. Al que le habían dado una delegación de autoridad, el que le habían dado sabiduría e inteligencia, y que la Biblia dice que su ropaje era espléndido, y que de todas las perlas maravillosas que son pues de un precio tan alto, tan elevado en los tiempos que vivimos, ese tiempo vivió Luzbel, luz bella, irradiaba luz. Irradiaba sabiduría, conocimiento, autoridad sobre ángeles, arcángeles, serafines, querubines, sobre Dios, sobre seres gloriosos, sobre todo. Pero un día puso en su corazón la rebelión. Y ese mismo espíritu es el que sucede en el capítulo 16 del libro de Números. Porque habían 250 personas que era el liderazgo y que estaban ahí precisamente en la contradicción con Moisés el líder. Pero había uno, la Biblia dice, y uno marcó el camino. Es decir, de alguien salió el pensamiento, de alguien salió la idea, y le dieron vida y le dieron forma al pensamiento, y fluyó sobre los otros, porque así es. Entonces Lucifer quería tener la posición de Dios en el cielo, de la misma manera que Coré quería tener la posición de Moisés. Lucifer quería la igualdad de derechos con Dios, y él contaminó a una tercera parte de los ángeles con sus ofensas contra Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Ahí puede encontrar ese versículo del capítulo 12, 1, 3 y 4. Por lo que ellos fueron expulsados del cielo, porque Dios no soportó esa rebelión, esa reyerta en el cielo. Dios tuvo que limpiar el cielo. Los echaron, porque Dios tiene que ser siempre Dios en su autoridad. ¿Ok? Fue expulsado Lucifer desde los ámbitos celestes. Desde aquel momento ha habido un espíritu de rebelión en toda la estructura de liderazgo en este mundo. Liderazgos establecidos por Dios que siempre han tenido personas en contradicción. Pensemos por un segundo en la vida de David. David,
Wow, es maravilloso estudiar. Quizá podríamos hacer una serie de estudios acerca de la vida de David, la formación de David, como el vaso que también fue usado por Dios, por decirlo así, en el caso de Saúl, para moldear el carácter de David, porque 20 veces o 21 veces Saúl quiso matarlo, quiso destruirlo, pero no pudo. Entonces, a veces entendemos que Saúl se constituyó un enemigo de Saúl, y al final no fue así. Porque en el segundo libro de Samuel 22:1 dice que Dios le había dado victoria de todos sus enemigos. Y después hay una coma, dice, y de Saúl. Entonces, cuando Saúl murió, David fue a hacerle lamento y le lloró. E hizo todo un poema, un cántico, llorando. ¿Y por qué lo hizo? Porque realmente ahí hay un trasfondo maravilloso que posiblemente en los próximos videos hablaremos de todo un abanico de cosas gloriosas que hay ahí en el libro de Samuel. Bien, entonces hoy en día en la iglesia también se mueve un espíritu así, un espíritu de rebelión, y muchas personas que no les gusta sujetarse, no les gusta obediencia, y ahí hay problemas delicados. Hay una autoridad establecida por Dios, hay un liderazgo que Dios ha establecido en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Dios ha puesto y ha establecido un ministro del capítulo 4 y verso 11 del libro de Efesios. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, doctores o maestros de la palabra. Muchas personas están en importancia y en autoridad, y cuando en realidad ellos conocen su posición, no pueden rebelarse contra el que los ha establecido. Qué peligroso es que un ministro se rebele contra la máxima autoridad. Eso sería apostasía. Y hay muchos hombres en la Biblia también que hicieron ese papel. Ejemplo, Saúl. Después de ser un rey, Dios también le envía un espíritu malo. Demas amó al mundo y se fue. Judas dejó la autoridad, dejó la escuela apostólica y se fue por su camino, y él mismo pues murió, como ustedes ya lo conocen, y podemos mencionar muchos más. Muy bien, Coré quería estar al nivel de Moisés, pero Dios, que había elevado a Moisés por encima de los ancianos y de los principales de Israel, Moisés le dijo a Coré en Números capítulo 16, verso 9 al 10. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándose a él para que ministrasen el servicio del tabernáculo de Jehová? Estéis delante de la congregación ahora para que ministren. ¿Y qué te hizo acercarte a ti y a todos estos hermanos que están contigo, y procuráis también el sacerdocio? ¿Quieren ustedes un liderazgo? Les está diciendo. Como levita, Coré era un ministro del tabernáculo. Escuchen esto. Pero él no estaba satisfecho con su posición dada por Dios. Coré quería una posición y un ministerio que Dios no le había dado. Se les había otorgado a los levitas el privilegio de ocupar en la casa de Dios un servicio. Y ellos fueron ungidos para ayudar a los sacerdotes, los hijos de Aarón. Sin embargo, solamente la familia de Aarón podía dedicarse al sacerdocio. En Números 3, 5 al 10, solo Dios puede designar a una persona para el sacerdocio, y esto tiene que tener una revelación a los 5 ministerios. Este punto lo podemos enfatizar de una manera muy especial, y en Hebreos capítulo 5, verso 1 al verso 4, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, y que nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado, como lo fue Aarón, establecido por Dios. Interesante, ¿no? Ahora, hay mucho que hablar, por supuesto, pero quiero ir resumiendo algunos detalles. ¿Qué fue lo que sucedió realmente acá? Ahora hay un desafío. ¿Quieren ustedes también que Dios les hable? Vamos a hacer una prueba, dice Moisés. Y ahora Moisés y Aarón ruegan
a Dios por esta congregación, porque saben lo que va a pasar. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón en Números 16:21, apartaos dentro de esta congregación y los consumiré en un momento, dice Dios. Moisés y Aarón se postraron y rogaron por la congregación. Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? Eso fue lo que les dije hace un momento, de que fue un hombre el que tuvo la intencionalidad del pensamiento y le dieron vida. ¡Qué peligroso es esto! Por eso tengamos mucho cuidado. Hermanos, tengamos un corazón puro, sencillo para servir a Dios. Pero si algo tenemos que, pues nos tienen que corregir, ¡qué bien! Y si no aceptamos la corrección de nuestros líderes, de nuestras autoridades, también es un problema delicado. Dice aquí, no es un solo hombre el que pecó, uno solo. Pero ahora están involucradas 250 personas. Mire cómo se va contaminando la amargura, el resentimiento, la envidia, los celos, la rebelión. Es un germen, es un cáncer. ¿Qué es el cáncer? Es una multiplicación de células muertas que se va consumiendo. Entonces, de igual manera, la rebelión y el espíritu de los celos se va contaminando en las mentes de los cristianos. Porque dice aquí, no fue un solo hombre el que pecó. ¿Por qué dice, has cometido tal error de poner ese pensamiento de rebelarte? Bien, ahora, Coré y los rebeldes son destruidos. Imagínense, el Señor destruyó a Coré y a los rebeldes en Números 16, 32, 35. Dice Dios, que abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos y con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Esto es una cosa extraordinaria, horrorosa. Yo no me puedo imaginar, ni tú ver la dimensión de lo que significa eso. Podría haberse un terremoto, un maremoto, no sé qué. Pero aquí, de un momento a otro, la tierra se abre, dice, abrió su boca y los tragó vivos fueron lanzados ahí. La gran pregunta ahora, ¿todavía estarán vivos allá o ya se murieron? No sé, realmente. Dice que la tierra los cubrió y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Y también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. 250. Después de que el Señor hubo juzgado a Coré y a sus seguidores, y los israelitas se quejaron y le echaron la culpa a Moisés. Imaginen el pensamiento tremendo. Pero el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y no fue así. Muchos de la congregación sintieron que Moisés y Aarón, fueron demasiado duros en su castigo contra Coré. Y al criticarlos, ellos estaban diciendo en efecto que ellos tenían más compasión que Dios. Este es un ejemplo de la falsa misericordia y de la compasión que muchos no entienden las correcciones y las disciplinas que se deben imponer en las congregaciones. Debemos de cuidarnos mucho de no compadecernos de aquellos que se rebelaron contra los líderes designados por Dios. Los que se compadecieron de Coré y sus seguidores fueron golpeados por Dios en una plaga. Así fue. Y en Números capítulo 16 y verso 45 al 48 narra, y Moisés y Aarón volvieron a interceder por la congregación de Israel. Apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés a Aarón, tomad el incensario y pon el fuego en el altar sobre el incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor de Jehová ha salido y la mortandad ha consumido a todos estos. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación. Eso se llama intercesión. He aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y el número de las personas que murieron en la plaga se elevó
a 14,700, pero habrían muerto más si Moisés y Aarón no hubieran intercedido por ellos. La oración puede salvar muchas vidas. Por eso yo creo, amados, que el tiempo que vivimos, yo deseo en mi corazón que el pueblo, que los líderes, que los ministros, hombres de intercesión, y por cierto hay una intercesión preciosísima en la iglesia Benecer todos los días de 5:30 de la mañana a 6, que una intercesión, un clamor, y eso debe de brotar la oración por la mañana, esa oración que habla Proverbios 8, Job capítulo 8, Salmo capítulo 5, de mañana te buscaré, de mañana me presentaré a ti. Y la intercesión, pueda que Dios tenga misericordia y que retroceda este COVID, y que retroceda esta maldad, que retroceda la violencia, que retroceda en el nombre de Jesús todo aquello que está estorbando al pueblo. Virus, que retrocede en el nombre de Jesús. Ya no más daño, ya no más muerte. A nuestros médicos, paramédicos, enfermeros, bomberos, Padre de los cielos, estos hombres que están en primera línea de fuego, Dios, ten misericordia de ellos. Te pedimos por ellos en el nombre de Jesús. Te pedimos por nuestros niños que están estudiando, por el magisterio, por esa docencia que está ya ejerciendo su función, su labor. Por eso bendigo al pueblo del Señor y bendigo a los ministros, porque hay cientos de ministros que están clamando, intercediendo, y es el camino que nos toca a nosotros. Aarón se puso en medio de la mortandad porque estaban muriendo, imagínense, 14,700 almas. Y Moisés le dijo: ponte en medio con el incensario, clama, gime, intercede para que ya no mueran más. Y así fue. Aarón, en la intercesión entre muertos y vivos, hizo que se terminara el juicio. La oración puede mucho, y ya esa intercesión paró la plaga, la mortandad. Amados, que el Señor los bendiga. Déjenme hacer una oración simple si quiere, pero los bendigo. Padre de los cielos, bendice a tu pueblo. Guárdalos en el hueco de tu mano. Danos intercesión, danos clamor, danos el espíritu de oración y de gracia. Danos, Dios, esa hambre, esa sed de justicia para clamar, interceder por este mundo que se pierde. ¿Cuántos, lo he dicho muchas veces, cuántos estarán en la agonía? ¿Cuántos en este momento fueron entubados? ¿Cuántos ya no les llega el oxígeno al cerebro ni a los pulmones? ¿Cuántos están en la agonía entre la vida y la muerte? Pero Señor, solo tú puedes entrar y salvar estas almas. Te suplicamos que tengas misericordia de esas almas y tengas misericordia de nosotros también. Por hoy, muchas gracias. Bendecimos a tu pueblo, Padre. Amén.